¿Alguna vez has escuchado una voz que te llega hasta lo más profundo del alma? Una voz que no solo canta, sino que cuenta una historia, que lucha, que inspira y que se convierte en el himno de toda una generación. Hoy vamos a Pueblos a hablar de una mujer así, una leyenda. La indiscutible reina del soul, Aretha Franklin. Nuestra historia comienza el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee. Aretha Louise Franklin nació en el corazón del sur de Estados Unidos, en una época de profundas divisiones. Su padre, C.L. Franklin, no era un hombre cualquiera. Era un carismático y famoso predicador baptista, conocido como el hombre de la voz del $1.000.000. Su madre, Barbara Seegers, era una talentosa cantante de gospel. Así que desde la cuna, Aretha estuvo rodeada de dos fuerzas poderosas: la fe y la música. La iglesia de su padre en Detroit se convirtió en su primer escenario. Imaginen a una pequeña Aretha, con apenas 10 años, de pie frente a la congregación, abriendo la boca y dejando salir una voz que dejaba a todos sin aliento. No era solo técnica, era sentimiento puro. Era el sonido del gospel, esa mezcla de dolor, esperanza y devoción que corre por las venas de la música afroamericana. En ese coro, junto a sus hermanas, Aretha aprendió a conectar con el público, a transmitir emociones sin filtro. Pero su infancia no fue un camino de rosas. La separación de sus padres y la trágica y temprana muerte de su madre, cuando ella solo tenía 10 años, dejaron una herida profunda en su corazón. Esa pérdida, ese dolor, se filtraría más tarde en su música, dándole una autenticidad desgarradora. Fue la música, una vez más, su refugio y su salvación. Aprendió a tocar el piano de oído, con una habilidad prodigiosa, reproduciendo las melodías que escuchaba y creando las suyas propias. A los 14 años, ya era una joven promesa. Grabó su primer álbum, Songs of Faith, directamente en la iglesia de su padre. El mundo del gospel la aclamaba, pero Aretha sentía que su voz podía llegar más lejos. Influenciada por gigantes como Sam Cooke, que había hecho la transición del gospel al pop, Aretha soñaba con conquistar un público más amplio. Con 18 años y la bendición de su padre, tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia de la música. Se mudó a Nueva York, la ciudad de las oportunidades, y firmó con Columbia Records. Todos pensaban que el éxito sería inmediato. ¿Quién podría resistirse a esa voz? Sin embargo, los primeros años fueron frustrantes. En Columbia intentaron moldearla como una cantante de jazz y pop tradicional, suavizando su estilo, puliendo esa crudeza gospel que la hacía única. Grabó varios álbumes y tuvo algunos éxitos menores, pero sentía que no era ella misma. Su verdadera esencia, su alma, estaba encadenada. El verdadero punto de inflexión llegó en 1966. Aretha, sintiéndose estancada, decidió no renovar su contrato y firmó con Atlantic Records. Allí conoció al productor Jerry Wexler. Él sí entendió lo que Columbia no vio. Wexler supo que la magia de Aretha no estaba en domesticar su voz, sino en liberarla. La llevó al sur, a los legendarios estudios FIM, en Muscle Shoals, Alabama, y la rodeó de músicos que entendían el lenguaje del soul y el R&B. Y entonces ocurrió la magia. La primera canción que grabaron fue I Never Loved a Man, The Way I Love You. Desde la primera nota del piano eléctrico, tocada por la propia Aretha, hasta el grito apasionado de su voz, todo encajó. Era un sonido crudo, visceral, lleno de dolor y deseo. La canción fue un éxito arrollador y marcó el nacimiento de la reina del soul. Lo que vino después fue una avalancha de éxitos que definieron una era. En 1967 llegó su versión de Respect, una canción original de Otis Redding.
Pero en manos de Aretha, se transformó por completo. Dejó de ser la petición de un hombre y se convirtió en una exigencia poderosa. Un himno de empoderamiento para las mujeres y para el movimiento por los derechos civiles. Cuando Aretha deletreaba R-E-S-P-E-C-T, no solo estaba cantando una palabra, estaba reclamando su lugar en el mundo y dándole voz a millones que se sentían ignorados. Siguieron clásicos inmortales como You Make Me Feel Like a Natural Woman, Chain of Fools, Think y Ain't No Way. Cada canción era una clase magistral de interpretación. Aretha no solo cantaba las letras, las vivía. Podía susurrarte al oído con una ternura que te rompía el corazón. Y al segundo siguiente, desatar un torbellino vocal que te ponía la piel de gallina. Su voz era un instrumento increíblemente versátil, capaz de expresar la gama completa de las emociones humanas. Aretha no era solo una artista, era una fuerza de la naturaleza, un símbolo de la lucha y la resiliencia de la comunidad afroamericana. Su música se convirtió en la banda sonora del movimiento por los derechos civiles. Martin Luther King Jr., amigo personal de la familia, la consideraba una pieza clave. Cuando cantaba Think, con su grito de ¡Libertad!, estaba canalizando el espíritu de una revolución. Su influencia fue y sigue siendo inmensa. Sin Aretha Franklin, no tendríamos a Whitney Houston, a Mariah Carey, a Beyoncé o a Adele, tal y como las conocemos. Ella abrió la puerta para que las mujeres en la música pudieran ser fuertes, vulnerables, complejas y, sobre todo, dueñas de su propia voz y su propia narrativa. Ganó 18 premios Grammy. Fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, que abarcó más de 6 décadas, nunca dejó de evolucionar. Exploró el disco el pop de los 80 con éxitos como Freeway of Love, e incluso cantó ópera, sustituyendo a un Luciano Pavarotti, enfermo en el último minuto en la gala de los Grammy de 1998, con una interpretación de Nessun Dorma, que dejó al mundo boquiabierto. Demostró una vez más que su talento no tenía límites, pero detrás de la figura pública de la reina había una mujer que enfrentó sus propias batallas personales con la misma fuerza que mostraba en el escenario. Relaciones tumultuosas, problemas de salud y la presión constante de la fama. Y a pesar de todo, siempre volvía a la música, su ancla, su forma de procesar el mundo y de conectar con nosotros. Aretha Franklin nos dejó en agosto de 2018, pero su voz es eterna. No es solo una colección de canciones, es un legado de fuerza, de lucha por el respeto y de la increíble capacidad del espíritu humano para convertir el dolor en belleza. Cada vez que escuchamos su música, no solo oímos a una cantante, oímos la voz del alma. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una verdadera leyenda. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más dramas y biografías fascinantes que marcaron la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, Mini Dramas TV. Dale a like, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál es tu canción favorita de la eterna reina del soul. Nos vemos en el próximo episodio.